El día de hoy vamos a si me dicen que se ve la pantalla o no se ve la pantalla, vamos a ver. Bueno, de acuerdo a lo que son las funciones exponenciales, consideremos cierta ciudad con una población en un momento dado de 1 millón de habitantes. Eso está en la página 231. Página 231. ¿Sí se lee ahí? ¿Sí se ve acá, jóvenes? Bueno, en la cual el crecimiento de la población es a una tasa del 10% anual. Después de un año, la población habrá crecido a 1.1 millones. Después de un año, la población ha crecido a 1.1 millones. Durante el segundo año, el incremento en la población será del 10% también. El tamaño al inicio de ese año, esto es del 10%. De 1.1 millones, por tanto, el tamaño de la población después de 2 años, ¿cuál sería? Para el otro domingo vamos a recargar ya los marcadores ustedes porque ya casi ya no. Entonces, ¿cómo nos quedaría para el final del segundo año? Nos quedaría 1.1 más 0.1, que es el 10% por 1.1. Entonces, esto es igual a decir 1.1 al cuadrado en millones de habitantes, ¿sí? Al final del segundo año. ¿Por qué es igual a 1.1 al cuadrado, jóvenes? Esto es igual a decir a 1.1 por 1 más 0.1. Y esto es igual a 1.1 por 1.1. ¿Sí? Inge, disculpe, no se ve muy bien. Y ahí, Más o menos, y ahí. más o menos se ve. Es que se ve un poco borroso, Inge. Permítanme pues. Y ahí el reflejo de la luz pega en el pizarrón. ¿Cuál reflejo? Este. No, el otro. Este. Sí, ese. Y ahí ya se ve mejor. ¿Cómo se logra ver ahí? Igual refleja. No, solo que se ve borroso. Vamos a ver. Casi no se ve. ¿Y ahí? Ahí ya no se ve. No, mejor como estaba antes.
¿Y ahí? ¿Se logra mejorar ahí la imagen? ¿Se lee aquí? No. No. ¿Y ahí, jóvenes? Ahí medio, medio. Yo creo que son los marcadores. Sí, son los marcadores. ¿Y ahí? Ahí sí. ¿Por qué decimos que al final del segundo año se convierte 1.1 más 0.1 por 1.1 igual a 1.1 al cuadrado? Porque esto, si nosotros factorizamos, hacemos factor común, 1.1 sale como factor común, lo multiplica a 1 por 1.1, 1.1, más 1.1 que está aquí por 0.1, nos queda acá, entonces 1.1, 1.1 más 0.1 es 1.1 y 1.1 por 1.1 es 1.1 al cuadrado. Y esto nos lleva a la ecuación que esto es igual para cualquier n años a 1.1 a la n. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Al tercer año, ¿cuál sería nuestro valor? 1.1 al segundo año se convierte en 1.21 millones. ¿Ok? Al tercer año sería 1.1 al cubo. Y esto 1.1 al cubo, ¿a qué es igual, jóvenes? 1.1 al cubo es igual a 1.331. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta... Y para calcular eso solo vamos a tomar los dos decimales, no vamos a tomar el otro. podemos tomar, como el 1 no aproxima, si me lo deja en 1.33 está bien, si me lo deja en 1.331 también está bien. ¿Ya? Ok. Entonces decimos, continuando en esta forma, dejémoslo ahí, 1.33. Entonces decimos que continuando en esta forma, advertimos que el tamaño de la población después de n años sería 1.1 a la n. La gráfica de esta función aparece de la siguiente manera. Si ustedes le dicen que n es igual a 0, 1, 2, 3, 4 hasta 10, ¿sí? Entonces la gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Entonces la gráfica nos quedaría partiendo en 1.000.000 de esta manera. Cada año que nosotros vayamos incrementando a una tasa del 10%, la gráfica sería exponencial, donde
X es nuestro eje horizontal y Y. Este sería años. Y este sería población en millones. ¿Sí? ¿Se logra alcanzar a ver la gráfica? Sí. Sí, ok. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros, por ejemplo, si nosotros le colocamos a esta ecuación la cantidad de n cualquiera, ustedes le pueden poner meses, días, años. Por ejemplo, n es años. Pero si ustedes quieren saber cuál es el crecimiento poblacional a los 6 meses, ¿qué valor va a tomar n? Cristian. Un medio. Un medio, José. Así es. Un medio o 0.5. ¿Por qué un medio, Elisa? Porque es medio año, ¿no? Así es. Si decimos que n son 6 meses, pero en nuestra ecuación n está en años, quiere decir que 6 meses lo vamos a dividir dentro de ¿cuántos meses tiene el año? 2. Y entonces n va a ser un medio. ¿Sí? Si nosotros queremos saber a los 9 meses, dividimos 9 dentro de 12 y lo que nos dé aquí, ese valor es el que vamos a colocar en n. ¿Sí? Y la respuesta, cuando yo les ponga un ejemplo o en el examen, si viene un problema de estos, me van a responder, la respuesta va a ser en millones de habitantes. Ojo, ahí se recuerdan de ponerle que el resultado es 1.33 millones de habitantes o millones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a decir lo siguiente. Si nosotros queremos construir una gráfica cualquiera como la que nos muestra, no la vamos a ver aquí porque ya vimos, cuando fue funciones y gráficas, ya vimos cómo graficar. Ustedes le colocan, hacen un cuadrito en una tablita y le colocan los valores de X a la función de Y esos van a ser los resultados, luego los grafican y es la forma en la cual les va a dar a ustedes ese tipo de resultados. En el ejemplo número 4, vamos a ver ejemplo 4, página 235. ¿Qué nos dice el ejemplo 4 de la página 235? Dice que la población de cierta nación en desarrollo se determinó que está dada por medio de la fórmula P igual 15 por E a la 0.02T. P igual a 15 por E a la 0.02T. ¿Sí? Y entonces dice, donde T es el número de años medidos a partir de 1970. A partir de 1960, dice, determine la población en 1980. ¿Cuántos años han pasado de 1960 a 1980? 20.
20 años. Y para el año 2000, ¿cuántos años ha pasado de 1960 al 2000? ¿Cuántos años? 40. 40. Entonces lo que nos está pidiendo es qué población va a existir en 1980 para n igual o t igual a 20 años, que vamos a sustituir acá, y para el año 2000, o sea, 40 años después, desde 1960 hasta el 2000, y lo vamos a sustituir acá. Entonces, para 1980, entonces decimos P es igual a 15 por E a la 0.02. ¿Qué valor vamos a poner en T entonces para 1980? 20. 20. Entonces, ustedes lo que deben hacer, bueno, yo creo que la mayoría tiene esta calculadora, ¿cierto? Entonces lo que ustedes van a hacer ahí es este valor de E, lo van a colocar en su calculadora acá donde dice logaritmo natural, ¿sí logran ver? Arriba hay una E de X y a la par hay una E en color rojo. La que ustedes van a colocar es la E amarilla. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Le van a dar Shift E y les va a dar el valor de E y colocan 0.02 por 20, ¿cuánto es? 0.4 y les va a dar 0.4 y ustedes le dicen igual. Entonces, ese valor es el que ustedes van a multiplicar por 15. Entonces, esto es igual. ¿Y lo podría repetir, por favor? ¿Qué parte es la que necesita que repita? ¿Cómo calculó, o sea, cómo hizo ese cálculo en la calculadora? Va. El problema dice que es P igual a 15 por E a la 0.02 por 20. 0.02 por 20, ¿a qué es igual? A 0.4. 4. Entonces ustedes vienen y en su calculadora le dicen Shift y le dan aquí encima del logaritmo natural hay una E amarilla, ¿sí? Le dicen Shift y luego apachan la tecla del logaritmo natural y les va a dar una E. Espérense ustedes. Shift y les va a marcar una E. Y le colocan el punto 40 que les dio esta multiplicación. Y le dicen igual. ¿Cuánto les dio? 1.4918. ¿Sí? Pueden agarrar toda la cantidad y multiplicarla por 15. Y les va a dar 22.37, lo que es igual a aproximar a 22.4. ¿Sí? Entonces, en 1980, la población sería de 22.4 millones.
de habitantes, ¿sí? Para 1980. Para el año 2000, P va a ser igual a 15 por E a la punto 02. Ahora en el lugar de 20, ¿qué valor vamos a colocar? 40. ¿Ah? ¿Qué valor, Alejandro? 40. 40. Entonces, esto es igual a 0.8. Entonces ustedes vienen y en su calculadora vienen y dicen Shift E punto 80 y les va a dar 2.2255. Y si ustedes multiplican eso por 15, les va a dar 33.38. Que esto es igual a decir 33.4 millones. ¿Sí? Inge, una pregunta. Dígame. ¿Cuántos decimales podemos agarrar? Pueden usar 4. O 4. Ok. en este caso el resultado, déjenmelo en un decimal. O sea, para multiplicar por 15, usen todos los decimales. Pero la respuesta me la pueden dejar así como acá. Bueno, 30.4 y aquí 22.4. Por ejemplo, si en su resultado usted le dio 22.38, 37, 39, lo aproxima a 4.4. Igual acá, 33.37, 38, lo aproxima a 33.4. Entonces, si se dan cuenta ustedes, para 1980 van a haber 22.4 millones. Y para el año 2000 va a haber 33.4 millones. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de cómo calcular acá? ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si nosotros venimos y tenemos la tasa de crecimiento, que en este caso en el problema era del 10%, nosotros venimos, no, en este caso no, en el anterior, en este nos dice la ecuación es P igual a 15 por E a la punto 02T, pero nos dice que en 1960 nosotros tenemos una cantidad, pero en 1980, o sea, 20 años después, ¿qué cantidad sería la que vamos a tener? Entonces la colocamos así en esta ecuación y encontramos el valor en 1980. Luego en el año 2000, que son 40 años después, van a tener 33.4. El problema tal vez yo no les voy a decir para n igual tal, sino que yo así como acá les digo, bueno, en cierta fecha hay tanto, para tal año, ¿cuánto hay? Entonces ustedes vienen, les doy la ecuación y ustedes ya solo la sustituyen. En el ejemplo número 5 es diferente. En el ejemplo número 5 dice, siempre de crecimiento poblacional, la población de cierta ciudad en el instante t medido en años está dada por t es n años. Dice que en ese instante está dada por p de t igual a una
población inicial por E a la punto 03T. ¿Sí? Entonces preguntan, ¿cuál es el porcentaje anual de crecimiento? O sea, ¿cuál es la tasa de crecimiento en cualquier tiempo? Entonces, después de n años, la población dice que es P sub 0 por 1 más I a la n igual a P sub 0 por E a la 0.03 T. ¿Sí? Pero T vamos a decir que es N. Entonces nosotros venimos y decimos, ¿qué es lo que ustedes ven ahí de particular entre este lado y este lado? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en particular o común? Los dos están elevados. Este es P sub 0 por 1 más I a la N es igual a P sub 0 por E a la 0.03 N. ¿Qué hay de particular ahí de común? El P sub 0. P sub 0. P sub 0 indica que si aquí está multiplicando y también aquí está multiplicando, ¿qué pasa con eso? Si P sub 0 multiplica acá y P sub 0 multiplica acá, del otro lado, ¿qué significa? Que se van a anular, porque si este pasa a dividir acá, P sub 0 dividido P sub 0, ¿a qué es igual? 1. Y si este P sub 0 pasa a dividir acá, P sub 0 dividido P sub 0, ¿a qué es igual? A 1. Entonces, eliminando, también nosotros podemos ver de que el exponente n que está aquí y el exponente n que está aquí, también lo podemos eliminar. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? 1 más i igual a e a la 0.03. Entonces decimos i es igual a e a la 0.03 menos 1. Este 1 que está aquí positivo pasa de este lado negativo. Recordemos de que i es igual a una tasa de dividido 100. Entonces, esa tasa de crecimiento que es la que vamos a encontrar, si 100 está dividiendo acá, ¿cómo pasa de este lado? Multiplicar. Multiplicando. Entonces, ¿a qué es igual i? E a la 0.03 menos 1, ¿a qué es igual, Alejandra? Liliana. Liliana, ¿a qué es igual? E a la 0.03 menos 1. Y es que yo no tengo calculadora de esas ahorita. Por eso no me sale. Elisa. Ese es un recíproco, ¿no? No, O sea, lo tengo que calcular. claro. Ah, 0.03, dije. 0.03. 03. Sí, aquí es donde sí les pido de favor que utilicemos la mayor cantidad de decimales. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una tasa de crecimiento.
Entonces, esto, e a la 0.03 menos 1 es igual a 0.0305. Pero para encontrar R, según esto, la tasa de crecimiento va a ser igual a 0.0305 por 100 y la tasa de crecimiento es igual al 3.05% al año. ¿Sí? ¿Vieron de dónde saqué ese 3.05%? De la multiplicación por 100. Sí. Pero ¿de dónde salió este? Salió de la resta de e a la 0.03 menos 1. ¿Sí? ¿Todos ven aquí? ¿Todos ven esto? Si ustedes agarran su calculadora y le colocan, así como les acabo de explicar, e a la 0.03 menos 1, y les va a dar 0.0305 y varios decimales. Pero esto, al multiplicarlo por 100, les va a dar 3.05. Y esa sería la tasa de crecimiento para una población en N años. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O tienen alguna duda? ¿Todo bien? Bueno. Sí. Entonces, ahora vamos a ver lo que son logaritmos. ¿Se lee lo que dice ahí, jóvenes? Sí. Logaritmos. ¿Alguien se recuerda de logaritmos? ¿No? Los logaritmos indica que dice la inversa de una función f de x se obtiene resolviendo la ecuación y igual a f de x para x. De modo que expresemos a x como función de y. X es igual a f inversa de y. Podemos considerar la posibilidad de construir la inversa de la función a de x. Con el propósito de lograrlo debemos resolver la ecuación y igual a de x. Y igual a exponente x para toda x. Tal ecuación no puede resolverse en términos de las funciones que conocemos hasta el momento, por lo que debemos inventar un nuevo nombre para la solución. Escribimos la solución en la forma x igual vamos a escribir la x igual a logaritmo de base a de y, ¿sí? Entonces, esa sería la forma la cual denominaremos el logaritmo de y con base a. El logaritmo de y con base a va a ser igual a x. Y para ello, x igual al logaritmo de base a de y se va a cumplir si y solo si y es igual a elevado a la x, ¿sí? De la proposición y igual a exponente de x, observamos que a debe elevarse a la potencia x, con el fin de obtener y.
Esto nos conduce a una definición verbal alternativa, ya que x es igual al logaritmo de base a de y. Entonces dice la definición: el logaritmo de base a de y es la potencia a la cual a debe elevarse para obtener y. ¿Sí? Esa es la definición. La función a de x, a elevado a la x, solo está definida cuando a es mayor a 0. Cuando a es mayor a 0. Cuando a es igual a 1, entonces 1 elevado a la x va a ser igual a 1 para toda x. Y esta función no puede tener una inversa. Por tanto, en esta definición, a puede ser cualquier número positivo excepto 1. Entonces, se va a cumplir cuando a no sea igual a 1. Para esos dos casos, nosotros podemos resolver esta ecuación. Para a mayor a 0 y para a diferente de 1. ¿Sí? Si a es igual a 0 o igual a 1, no cumpliríamos con esta definición. Ejemplo, página 238. Construya la gráfica de la función logaritmo de base 2. ¿Cuál es el dominio y el rango de esta función? Usemos x como variable independiente y escribimos y igual al logaritmo de base 2 de x. De acuerdo con la definición, esto es lo mismo a decir, según lo que vimos acá. ¿Esto a qué es igual? A decir, x es igual a 2 a la y. ¿Sí? ¿Se van conmigo? X es igual a 2 al exponente y. Recuérdense que aquí x, en el lugar de acá, x tomó el valor de y aquí y tomó el valor de x. Entonces, ¿esto se cumple? Sí, solo sí, y es igual a la x. Pero aquí y es x, entonces x es igual a 2. A, que es la base, es 2. 2 al exponente y. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Noten ustedes que x y y se han intercambiado y a es igual a 2. Entonces podemos construir nuestra siguiente tabla. Vamos a construir la tabla. Y nosotros vamos a decir lo siguiente. Nosotros vamos a tener valores de x y valores de y. ¿Sí? O si ustedes quieren hacerlo al revés, también lo pueden hacer. Valores de y. Los valores de y que ustedes coloquen ahí les va a dar el resultado x. Entonces, ¿qué pasa cuando y es menos 2? ¿Qué pasa cuando y es menos 2? Cristian. Cuando y es menos 2, 2 a la menos 2, ¿a qué es igual?
0.25. Muy bien, 0.25. Cuando y es igual a menos 1.5, ¿qué valor de x va a obtener ahí? Cuando y es 1.25, 1.5, menos 1.5. 2 a la menos 1.5, ¿qué es igual? Elisa. 0.3535. 0.35. Cuando y es igual a menos 1, vamos a obtener que es igual a 0.5. Cuando y es menos 0.5, menos 0.5, 0.77. Cuando y es igual a 0, 2 a la 0, ¿a qué es igual? A 1. Cuando y es 0.5, 2 a la punto 5 es igual a 1.41. Cuando y es igual a 1, 2 a la 1, 2. Cuando y es igual a 1.5, x es igual a 2.828. Cuando y es igual a 2, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, una vez ustedes hacen su tabla, su cuadrito este, ¿qué van a hacer entonces ahora? Van a hacer su eje, solo que ahora ustedes aquí le dicen S y Y. Entonces, ¿cómo va a ser su comportamiento entonces? De esta manera. Cuando y es menos 2, x va a ser 0.25. 1.5, 0.35. 1.5. 0.5, 0.70. Cuando y es 0, x es 1. Cuando y es 0.5, 1.41. 1, 2. 1.5, 2.82. Y 2, 4. Y así se le siguen metiendo valores aquí. Vamos a ver. Entonces decimos nosotros, el dominio de la función es el conjunto de los números positivos, ¿sí? Y su rango es el conjunto de todos los números reales. Este es el dominio. En X son todos los valores positivos. Y el rango es esto, van a ser todos los números reales. Esto es cierto si y es igual al logaritmo de 2 de base 2 de x con cualquier base a. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica, esta es la gráfica de la función logaritmo.
es para y igual a logaritmo de base. Ya. Pero si nosotros venimos y queremos compararla con la función exponencial, nosotros esta vamos a decir que es igual a y igual a exponente x. Entonces nosotros, si nos damos cuenta, esta es la gráfica exponencial y esta es la gráfica logarítmica. ¿Sí? Entonces vamos a decir, no. Sí, sí, dígame. Entonces, x igual al logaritmo de base a de y se denomina forma logarítmica y y igual a exponente de x se denomina forma exponencial. Esta es la gráfica de la forma exponencial y esta es la gráfica de la forma logarítmica. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? En el ejemplo número 2 dice, escriba cada enunciado en forma logarítmica. Inciso A, 2 a la 4 igual a 16. Y el inciso B dice, 1 medio a la menos 3 es igual a 8. ¿Sí? 1 medio a la menos 3. Entonces, la primera, vamos a describir cada proposición en forma exponencial con la finalidad de verificar que cada una de ellas es correcta. Entonces, ¿cómo sería la primera, jóvenes? ¿Cómo nos quedaría la primera? La primera es igual, o sea, la forma logarítmica dice que esto es logaritmo de base a de y. Sí, solo si se cumple esto. Entonces, ¿quién sería x aquí, jóvenes, según esta definición? Cuatro, ¿no? Ajá. Podemos hacerla de dos formas. Aquí podemos venir y decir, esto es igual a decir, ¿quién es la base? El logaritmo de la base A. La base A es 2. ¿Quién es y aquí? Y es 16. ¿Y quién es x? Según esta definición. X aquí sería 4. ¿Sí? Entonces sería el logaritmo de base 2 de 16 igual a 4. El inciso B, ¿cuál sería? 1 medio a la menos 3 igual a 8. Con a la x igual a y, tenemos que a es igual. Esto sería el logaritmo de base a. ¿Quién es a acá? A sería 1 medio. ¿Sí? ¿Y quién sería y? Y sería 8. Y x sería, ¿qué sería x? Menos 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo les dé, digamos, un problema, o les diga que conviertan esta forma exponencial a logarítmica, lo que ustedes tienen que hacer es tomar
estas ecuaciones. Yo les voy a dar esto y ustedes lo convierten a esto. Solo que ustedes van a definir quién es A, quién es Y y quién es X de acuerdo a esto. De acuerdo a esto, esto es igual a esto. Bueno, ya volví ustedes. Tuve un pequeño inconveniente ahí, pero ya estamos. Ok. Ya estamos de nuevo. Entonces, cuando yo les dé un problema de forma exponencial y les solicito que lo pasen a la forma logarítmica, lo que ustedes tienen que ver es la forma esta corresponde a esto y lo van a pasar a esta forma que corresponde a esto, donde A va a ser la base. A. El exponente va a ser X. Y Y va a ser el resultado que yo les doy acá. Y va a ser este. ¿Tienen alguna duda acá? No. Ok. Ahora vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos. Y decimos lo siguiente. Es la definición del logaritmo. Tomemos x igual a 0. Si x es igual a 0, entonces y es igual a la 0 igual a 1. A la 0 es igual a 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? El logaritmo de base a de y igual a x adquiere la forma. Si y es igual a la 0, ¿cómo nos quedaría? En forma exponencial. Logarítmica, perdón. La base sería a. ¿Sí? Y sería 1. Y x sería 0. Entonces, logaritmo de base a de 1 es igual a 0. Esa sería nuestra primera propiedad. De esta forma, advertimos que el logaritmo de 1 con cualquier base es igual a 0. El logaritmo de 1 con cualquier base es igual a 0. Enseguida decimos ahora, si x es igual a 1. Entonces decimos, si x es igual a 1, y se convertiría ahora, y igual a la 1 es igual a. Todo número con base a cualquiera elevado al exponente 1 es igual a a. Entonces, ¿cómo nos quedaría de forma logarítmica? El logaritmo de base a de ¿quién? De a es igual a 1. ¿Sí? El logaritmo de base a de a, porque a es igual a y. Según esto, logaritmo de base a de a es igual a 1. 1, recuérdense que es x, y x es el exponente, 1. Quiere decir que cuando ustedes tengan
un logaritmo de base 2 de 2, ¿a qué va a ser igual? Cristian. Logaritmo de base 2 de 2, ¿a qué es igual, Cristian? Liliana. A 1. ¿A qué? A 1. Logaritmo de base 2 de 2 va a ser igual a 1. Logaritmo de base 10 de 10 va a ser igual a 1. De base 5 de 5 va a ser igual a 1. Siempre cuando la base sea igual a y va a ser igual a 1. ¿Sí? De modo que el logaritmo de cualquier número positivo con la misma base siempre es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, ahora vamos a ver varias propiedades de la suma, de la multiplicación, división, del recíproco y de exponentes. En la página 241, permítanme. Entonces nosotros decimos que si el logaritmo, digamos, de base A de una multiplicación, o sea, de U por B, logaritmo de base A de U por V, ¿logran ver ahí, jóvenes? Lo colocamos de este lado. Creo que se ve mejor de este lado, ¿no? Sí, dije porque ahí pega el reflejo de la luz. Ok. Entonces, decimos el logaritmo de base A de U por V, ¿a qué es igual? Es igual al logaritmo de base A de U más el logaritmo de base A de V. ¿Y esto a qué es igual? Eso es igual si solo si cuando A a la X por A a la Y es igual a la X más Y. Esto sí se logra ver o el reflejo lo marca. ¿Sí se ve? Mira, Inge, se está haciendo. Ahora bien, el logaritmo de base A de U dividido V es igual al logaritmo de base A de U menos el logaritmo de base A de V. ¿Sí? Cuando ustedes tienen una división en forma logarítmica, van a decir que esto es igual al logaritmo de base A de U menos el logaritmo de base A de V. Y esto es si, solo si A a la X partido A a la Y es igual a la X menos Y. ¿Qué pasa con el recíproco? El logaritmo de base A de 1. Inge, disculpe, ahí me perdí. ¿Qué parte no se ve? No, es que no sé, es que no entendí después donde ¿Qué parte es la que no se ve? ¿Se ve esta parte? sí, Ahora sí se ve. ajá, Logaritmo de U menos logaritmo de base A de B. Logaritmo de base A de U dividido B. Ahora sí se ve. ajá. Entonces ahí cambia el signo, siempre. ¿Cuál? El signo, porque arriba dice U, logaritmo de U más logaritmo de B. Logaritmo de base A de U menos logaritmo de base A de V. Por eso le pregunto si cambia. ¿Qué cambia aquí?
el signo, porque arriba dice más. La primera, mire. Aquí es logaritmo de base A de U por B. Ajá. Es igual al logaritmo de base A de U, como es multiplicación, más logaritmo de base A de V. Ah, ya va. En este, logaritmo de base A de U dividido V es igual al logaritmo de base A de U menos, porque es una división, logaritmo de base A de V. El logaritmo Inge, de base A de... ¿Sí? Sí, es dígame. que no sé si es mi señal o es la mía, pero fíjese que se entrecorta y no se escucha muy bien. Bueno, vamos a ver acá ahorita, permítame. Bueno. ¿Y ahora sí me escucha bien? Sí, ahorita sí, Inge. Bueno, el logaritmo de base A de U por B es igual al logaritmo de base A de U más el logaritmo de base A de V. Una multiplicación va a ser una suma de los logaritmos de cada uno. Un logaritmo de base A de una división va a ser igual al logaritmo de base A de U menos el logaritmo de base A de V. ¿Sí? Y el logaritmo de 1 partido U, ¿a qué es igual? ¿Qué es igual, joven? ¿Qué cosa, Inge? El logaritmo de base A de 1 partido U Va a ser una resta. es igual a menos el logaritmo de base A de U. Y eso es igual a la ley del recíproco. A la menos X es igual a 1 partido A la X. ¿Sí? Entonces, para el exponente, el logaritmo de base A de U a la N es igual a N por el logaritmo de base A de U. Y esto va a ser igual a cuando decíamos a la X exponente N es igual a la X por N. ¿Sí? Entonces, con estas propiedades ustedes ya pueden resolver problemas de logaritmos o por lo menos convertirlos a una expresión logarítmica. En el ejemplo número 5 de la página 241, decimos en el inciso A, dado que 8 es igual a 2 a la 3, se sigue que el logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3, puesto que 16 igual a 2 a la 4 es logaritmo de base 2 de 16 igual a 4 de la propiedad 1. Entonces nosotros decimos, el logaritmo de base 2 de 8 por 16, ¿a qué sería igual? Tu novia. ¿Y quién es la dulce? ¿Qué manda? Al logaritmo de 8 más el logaritmo de 16. El logaritmo de base 2 de 8 más el logaritmo de base 2 de 16. No se olviden de la base. Dice logaritmo
de base 2 de 8 por 16. ¿Sí? Esto es igual a decir el logaritmo de base 2 de 8 más el logaritmo de base 2 de 16. ¿Sí? En forma logarítmica. O que es lo mismo a decir logaritmo de base 2 de 128. Esto es igual a 7. ¿Sí? Ya que esta es igual a la proposición de decir 128 es igual a 2 a la 7. Recuérdense que esta va a ser la base va a ser 2 y el exponente siempre va a ser x. X va a ser el resultado que ve acá. En el ejemplo número 6 dice si x es igual al logaritmo de base 2 de 3, exprese las siguientes cantidades en términos de x. Inciso A. Logaritmo de base 2 de 1/3. Logaritmo de base 2 de 1/3. Según la propiedad de la división, esta sería más del recíproco. ¿A qué es igual eso, joven? Logaritmo de base 2 de 1/3. Según las propiedades que les acabo de dar. ¿Sí se logra ver acá? Según la propiedad que les acabo de dar, el logaritmo de base 2 de 1/3 ¿a qué es igual? Al menos al logaritmo negativo, ¿Sí? base 2 y 3. Al logaritmo negativo de base 2 de 3. ¿Y quién decimos que es logaritmo de base 2 de 3, jóvenes? Cristian. ¿Sí? Logaritmo de base 2 de 3, ¿quién es? ¿Cómo así? Ah, ¿Cómo sería su respuesta en función de x esto? En función de x sería a ¿Sí? elevado al exponente negativo. No. Esto es igual a esto. Pero esta respuesta en función de x, ¿a qué es igual? A la que está arriba, ¿no? A menos que. Elisa, ayúdelo, Cristian. ¿A qué es igual? A, al logaritmo de A elevado al menos 3, ¿no?
No. No. Ahí sabe. El logaritmo de base 2 de 1/3 es igual al logaritmo negativo de base 2 de 3. Ahí estamos bien. Pero el logaritmo de base 2 de 3 dice acá que es igual a x. Entonces, esto en función de x, ¿cuál sería la respuesta? Cristian, ahí tiene la respuesta. Es que quiero que mis compañeros participen. Jóvenes, Menos X. a menos x, muy bien, Marvin. Jóvenes, por favor, aquí les está diciendo si x es igual al logaritmo de base 2 de 3, x es igual al logaritmo de base 2 de 3, y esto es igual a menos el logaritmo de base 2 de 3, o sea, igual a esto, en función de x, ¿a qué es igual esto? A menos x, porque dice que x es igual al logaritmo de base 2 de 3. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya hicimos el inciso A. Ahí ya les quedó claro. Ahora vamos a hacer el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Dice logaritmo de base 2 de 2/3. Logaritmo de base 2 de 2/3. Esto es una división. Página es esa. Liliana, ¿qué es igual a esto? Es igual al logaritmo de base 2 de 2 menos el logaritmo de base 2 de 3. ¿Estamos de acuerdo todos con Cristian? Karen, Gilma, Yesenia. Don Austin, Sí, Inge. ¿estamos de acuerdo con esto? Cristian. Sí. Y una pregunta. Liliana, también. Yo tengo una duda. Esta es una división y es la logaritmo de base 2 de 2 menos logaritmo de base 2 de 3, porque es una división. Va. ¿Qué dice la propiedad liliana de los logaritmos? Logaritmo de base 2 de 2 ¿a qué es igual? A 1. A 1, muy bien. Menos logaritmo de base 2 de 3 ¿a qué es igual? 8. Logaritmo de base 2 de 3 es igual a ¿qué? Acabamos de decirlo, Cristian. 1 menos X. A X. ¿A quién, Elisa? A X. A X. Jóvenes, no se pierdan. Miren, pues, logaritmo de base 2 de 3. ¿A qué es igual? A X. X es igual al logaritmo de base 2 de 3. Y la respuesta en el problema dice, exprese las cantidades siguientes en términos de X. Entonces, en términos de X, si le estamos diciendo que X es igual al logaritmo de base 2 de 3, ¿se dan cuenta, jóvenes? Ya entendí. Entonces, de eso partimos nosotros. Ojo con eso. Puede que en la tarea que les deje el día de hoy lo tengan que tener bien claro para que lo puedan resolver. En el inciso C, ¿qué dice el inciso C? El inciso C dice logaritmo de base 2 de 18.
¿A qué es igual esto? Esto es igual a decir al logaritmo de base 2 de 2 por 3 al cuadrado. Recuérdense que el objetivo es llevar toda la expresión que nos den a esta expresión, miren, al logaritmo de base 2 de 3, que es igual a x. Entonces, 18 es igual, logaritmo de base 2 de 18 es igual al logaritmo de base 2 de 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Por 2, 18. Y como esta es una multiplicación y aparte es un logaritmo con un exponente, ¿a qué nos lleva esto? Esto es igual al logaritmo de base 2 de 2 más, porque es una multiplicación, logaritmo de base 2 de 3 al cuadrado. Logaritmo de base 2 de 2, ¿a qué es igual, Manrique? Alejandra Bolaños, ¿a qué es igual? Logaritmo de base 2 de 2. Ay, no sé, Inge, yo ya me perdí. A 1. A 1. A 1. Es que créanme, yo creo que no están poniendo atención. El próximo domingo sí vamos a tener que abrir nuestra cámara, jóvenes, ya como requisito, porque yo creo que están escuchando, pero no están viendo la clase. Logaritmo de una base que es igual a y, o sea, 2 y 2 es igual a 1, ¿ya? Entonces, si esto es igual a 1, esto es igual a 1 más, esto es un logaritmo de base a de un exponente. ¿Qué pasa con el exponente, Liliana? Noelia, Franco, ¿qué pasa con la ley del exponente ahí para el logaritmo? Un exponente, lo que pasa con el 2 es que multiplica al logaritmo de base 2 de 3. Entonces, si se dan cuenta, llevamos la expresión al logaritmo de base 2 de 3. Entonces, todo esto, ¿a qué es igual entonces? Dailin, Orozco. 1 más 2 por el logaritmo de base 2 de 3, ¿a qué es igual? Dailin Orozco, ¿estará por ahí? Yo creo que no. Sí, Lick, aquí estoy. No sé, Lick. A 2x. A 2x. No puede ser que solo don José Cruz esté en la clase de veras. Logaritmo de base 2 de 3, ¿a qué es igual? Dijimos aquí, se lo dije a Elisa. Logaritmo de base 2 de 3, ¿a qué es igual? A X. A x. Y si tenemos 2 por logaritmo de base 2 de 3, ¿a qué es igual? A 2. Dice la pregunta, dice que dejemos la respuesta a todos en términos de x. No se confíen si les fue bien ahorita en el segundo parcial y en el primero, porque si no aprenden bien esto en el examen final, o sea, no les estoy dando temor ni nada, sino que sí les pido de favor, jóvenes, que estén aquí y se involucren en la clase. Porque si no están aquí en la clase,
Igual les voy a dejar el video, pero a mí me preocupa de que yo estoy acá impartiendo el curso y ustedes no están aquí. Tal vez están resolviendo la tarea del siguiente curso, no sé, la verdad. Que Bueno, sea obligatorio encender la cámara mejor, Inge. ¿qué manda? Que sea obligatorio encender la El cámara otro para... domingo, de hecho, el otro domingo es obligatorio que enciendan su cámara. Si no encienden su cámara, lo voy a sentir mucho, no van a tener asistencia, jóvenes. ¿Ya? De hecho, ahorita solo con este inciso terminamos, entonces ya por gusto que enciendan su cámara. Lo que me interesa es que ustedes estén en clase, porque realmente no están aprendiendo lo que les estoy dando. Bueno, en el inciso D dice el logaritmo de base 2 permítanme, jóvenes. Bueno, en el inciso D dice el logaritmo de base 2 de la raíz de 27 medios. Entonces, ¿qué sucede con esto? Aquí, a estas alturas, ustedes ya pueden saber cómo convertir este número, lo convertimos en 2 por 3 al cuadrado. Raíz de 27 medios, ¿a qué lo podemos convertir, don José Cruz? A 27 medios elevado, ¿qué? Casi 27 medios elevado a un medio. Entonces, esto es igual al logaritmo de base 2 de 27 medios elevado a la 1 medio. Muy bien. ¿Qué pasa con la ley de los exponentes en logaritmos? Esto es igual a decir a 1 medio por el logaritmo de base 2 de 27 medios. ¿Qué pasó con este 1 medio? Por la ley de los exponentes viene y baja a multiplicar a todo el logaritmo. Ya lo eliminamos. Ahora bien, 27 medios, ¿a qué es igual? Esto es igual a decir 1 medio, siempre lo copiamos, por el logaritmo de base 2 de 27 menos logaritmo de base 2 de 2. Como esta es una división, es logaritmo de base 2 de 27 menos logaritmo de base 2 de 2. ¿Esto a qué es igual? Logaritmo de base 2 de 27, ¿a qué es igual? Esto es igual. El 1 medio siempre lo copiamos. Y es igual al logaritmo de base 2 de 3 al cubo menos 1. Entonces, ¿a qué es igual eso entonces? Esto, aplicando la ley del exponente, es igual a decir 1 medio por 3 por el logaritmo de base 2 de 3 menos 1. Vamos a borrar esta parte de aquí arriba. Lo de abajo ya no se ve, Inge. Va, ahorita lo vamos a poner aquí arriba. Un medio de 3
1 medio de 3 por el logaritmo de base 2 de 3 menos 1. Entonces, ¿esto a qué es igual? A 1 medio de 3. Logaritmo de base 2 de 3 es igual a x menos 1. ¿Sí? 1 medio de 3x menos 1. Y eso es todo, jóvenes. Y una pregunta, o sea que antes del logaritmo está el 3, porque no alcanzo a ver. Aquí 3 logaritmo de base 2 de 3. Ahí hay un 3 entonces, es que no distingo. Yo tampoco. Ahora sí, Sí. este 3 si lo mira. Si lo mira. Sí, Inge. Yep. 1 medio de 3 por el logaritmo de base 2 de 3 menos 1. 3 lo deja aquí. Logaritmo de base 2 de 3 es igual a x menos 1. Y esta es la respuesta que me tienen que dejar. Bueno, jóvenes, vamos a... En los minutos que nos quedan, vamos a pasar lista para los jóvenes que no estaban al momento de que pase la lista. Y vamos a decir Luis Alberto Romero. Luis Alberto Romero.